Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a empezar con la última sesión, motivado con el producto final, radioteatro sobre los derechos sexuales reproductivos. Ustedes saben que el día de hoy vamos a desarrollar la sesión 9, que es la última sesión del tercer trimestre, ya que en esta sesión estamos presentando el proyecto final. Le muestro el calendario para recordarle que se le explicó con anticipación en la semana 4 lo que iban a realizar durante este bimestre sobre el proyecto del radioteatro. En la semana 4 se le entregó al estudiante un modelo de PPT sobre el radioteatro. En la semana 5 elaboraron la introducción de la historia donde se presentaban los personajes y conflictos sobre la sexualidad. En la semana 6 se elaboró el nudo de la historia, el punto más alto del drama. En esta parte tenía que impactar la historia. En la semana 7 se elabora el desenlace y el final de la historia, es decir, el conflicto, ¿verdad? Donde ustedes lo van a resolver. En la semana 8 elabora la historia completa y que defienda los derechos sexuales y reproductivos. Y finalmente, en la semana 9, ya que se acerca, esta semana entonces van a exponer su radioteatro según el orden que voy a disponer vía Google Meet. Se le recuerda que se le entregó este cuadro sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y varones, donde tenían que elegir un derecho y trabajar en la historia que ustedes ya lo han elaborado desde la semana 4. Entonces me acompañan para desarrollar la última sesión del tercer trimestre. Situación significativa. La vivencia de una sexualidad saludable requiere que se reconozcan y respeten los derechos sexuales y reproductivos, así como tienes derecho a la vida, a la libertad, a un nombre, a la educación, entre otros derechos esenciales. También existe una relacionada con tu sexualidad. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué es importante conocer y respetar los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuál es nuestro propósito? Que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de los derechos sexuales reproductivos a través de un radioteatro. En esta noticia del diario El Comercio, escrita por la periodista Lourdes Fernández Calvo, María Perceval, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, analizó la situación de la niñez en el Perú y está preocupada por los abusos que sufren los niños en nuestro país. Lamentablemente existen muchos abusos sexuales de menores y en esta cuarentena aumentaron. Frente a esta situación es muy importante, querido estudiante, que ustedes conozcan la educación sexual y lo trabajen a partir de la responsabilidad y la libertad. Se debe empezar desde el hogar, hablando sobre los derechos sexuales reproductivos. Ahora les invito a reflexionar a partir de la noticia anterior. ¿Qué refleja la noticia en nuestro país? ¿Por qué es importante la educación sexual? ¿Y cuál es la función del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Bueno, chicos, estamos presentando entonces el proyecto. Acá tenemos la primera diapositiva, la carátula, el respeto a mi sexualidad. Entonces ustedes tienen que colocar el título de la historia. ¿Y cuál es el mensaje que envía el título de tu carátula? ¿Por qué elegiste el tema? Lo debes de fundamentar. ¿Te sientes identificado con este tema? ¿Por qué? Luego, en la diapositiva 2, tienes que escribir el derecho sexual reproductivo que elegiste y por qué elegiste ese derecho sexual reproductivo. En la diapositiva 3, si cambiaste en el transcurso de la semana la historia, entonces debes de argumentar el beneficio. También colocar una pequeña introducción a tu historia. Bueno, chicos, en la diapositiva 4 deben de elaborar
pues el nudo de la historia, el punto más alto del drama que tiene que impactar. Entonces, acá hay una pregunta importante que ustedes van a desarrollar en la ficha. ¿Cuál fue el momento más impactante de tu historia y por qué? Luego, en la diapositiva 5 que ustedes tienen que completar, tiene que estar el desenlace o el final de la historia, cuando el conflicto se resuelve. Y acá las preguntas que va a estar en la ficha final es: ¿cómo fue el final de la historia relacionado con un derecho sexual reproductivo? ¿Y cuál es la reflexión de la historia? Lo debes de fundamentar. Luego tenemos la parte final, que es ya la diapositiva 6, que es ya el radioteatro, donde lo vamos a escuchar. Y quiero saber cómo te sentiste realizando tu radioteatro, qué aprendiste con el proyecto y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que se deben de conocer y practicar, porque es muy importante el reconocerlo y también respetarlo, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces estas diapositivas ustedes lo deben de presentar en la semana que envíe el proyecto, por favor. Recuerden eso, hay una semana que yo envié el proyecto, en esa semana dice proyecto número 3 de radioteatro. Ahí deben de mandar su PPT terminado. Listo, chicos, entonces les invito a que puedan autoevaluar su radioteatro. Ahí ustedes pueden observar en la ficha final la lista de cotejo sobre su historia, de cómo elaboraron el radioteatro. Por ejemplo, entiendo con claridad lo que quiero decir, usé un vocabulario variado y adecuado, llama la atención porque es entretenido, modulo bien mi voz, por lo tanto puedo entender todo lo que digo, cambio la voz de los protagonistas de la historia, realizo pausas que me permitieron comprender bien el mensaje, utilizo una entonación adecuada para expresar distintas emociones, termina con una reflexión sobre los derechos sexuales reproductivos. Entonces, chicos, recuerden que este proyecto es muy significativo. No lo empezamos ayer, lo empezamos desde la semana 4. Estoy seguro que todos ustedes me van a presentar un buen producto porque he estado revisando semana a semana y yo los felicito por todas las ganas y el empeño que hasta el día de hoy han demostrado realizar, porque yo siempre reviso esa web y veo el avance de su historia. Algunos han modificado la historia y eso está muy bien porque lo han querido mejorar, han colocado más protagonista, han sacado protagonista y fue muy interesante conocer pues su punto de vista, y lo más importante es que ustedes lo están viviendo día a día, porque muchos temas están relacionados con lo que estamos pasando, pues este COVID, esta pandemia. Entonces, chicos, recuerden que lo más importante es que ustedes reflexionen de que tenemos derechos sexuales y reproductivos y que se debe de respetar. Me respeto a las personas y conozco estos derechos, ¿sí? Entonces, Dios y la Virgen los bendiga y se me cuidan mucho y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias.